Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Santiago capítulo 4 y vamos a ver en versículo 11, a partir del versículo 11. Y son como esta parte de Santiago, lo que puede ser un peligro para nosotros es que simplemente empezamos a ver todo como una lista de tareas que tenemos que hacer o requisitos que tenemos que entregar o algo así. Pero cuando entiendes lo que es como el arco de pensamiento, cómo lanza y cómo termina en Santiago, y recordando que es de las primeras epístolas generales, probablemente la primera epístola general, la primera a un grupo específico en un lugar es Primera Tesalonicenses, probablemente Marcos es el primer evangelio escrito, y Santiago es la primera epístola general, o sea, pero es escrita por eso mayormente a judíos que ya siguen a Cristo. Pero entonces, tomando en cuenta, presupone que ya manejan un conocimiento amplio, si no muy profundo, pero amplio de las Escrituras. Acuérdate como Jesús en el Sermón del Monte dice, habéis oído. Entonces escuchaban comentario en sinagoga. Muchos de ellos, solo los hombres realmente leían y comentaban y discutían, pero hasta en eso ya se reduce el porcentaje de los que eran estudiosos de la palabra de Dios, y solo los hombres podían tomar los pergaminos y leer en eso. Entonces cada vez más se reduce entre la población de ahora creyentes en Jesús los que manejan un conocimiento más profundo de las Escrituras. Entonces presupone que ya han leído, que han escuchado, que esto no es nuevo, pero está como enfocando y aterrizando esto en que ahora que somos discípulos de Jesucristo, Él dejó un nuevo mandamiento, por ejemplo, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Acuérdate, le dicen, ¿cuál es el más importante de los mandamientos? Y Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. Y luego, y se quedan así, porque pues sí, contestó bien. Y el segundo, entonces, coloca otro mandamiento junto a eso, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en el Sermón del Monte, como que aclara, habéis oído otra vez, amarás a tu prójimo o a tus amigos, como que lo interpretaron, y odiarás o aborrecerás a tus enemigos, pero yo os digo. Entonces, como en el Sermón del Monte, Jesús toma esto y lo vuelve a colocar en su lugar correcto, en la referencia total de todas las Escrituras. Entonces, viendo así, entonces Jesús dice, ya en la noche que fue entregado, Juan capítulo 13, un nuevo mandamiento os doy, que os améis, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Entonces, uno es amar a tu prójimo como a ti mismo. El problema es que yo no me amo, yo me amo bien y tú te amas bien. O sea, nos cuidamos, nos procuramos, nos defendemos, pero yo no me amo como Jesús me ha amado. Eso es algo que yo necesito con intención y con diligencia aprender a hacer, amar a otros como Jesús me ha amado, porque yo me amo incondicional y hasta contracondicional, o sea, no importa lo que haga yo me sigo queriendo. Y a pesar de todo lo que hago yo me sigo queriendo. Pero Jesús me ha amado diferente a como yo me amo. Y eso es lo que trastorna el mundo alrededor, porque cuando yo te empiezo a amar como Jesús me amó a mí, entonces va a otro nivel esto, y voy a decir la verdad. Yo no me digo, yo me quiero tanto que nunca me digo toda la verdad, ¿ok? Y así somos, o sea, como que nos esquivamos, no leemos toda la receta, o sea, como que yo no me digo toda la verdad y Jesús me dice toda la verdad. Y la verdad os hará libres, dice. Entonces yo prefiero seguir en esclavitud
si la esclavitud puede ser más o menos cómoda, entonces yo prefiero seguir en esclavitud. Alcoholismo, drogas, sexo, pornografía, dinero, etcétera. O sea, yo prefiero eso. Y Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y acuérdate, la verdad no es simplemente como un credo, es una persona. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, yo necesito ser amado como Jesús me ama, pero yo necesito amarte a ti como Jesús me ha amado a mí. Entonces, eso nos lleva a otro nivel y nos obliga a conocer la verdad. En verdad. Ok, entonces, con esto en mente, si te acuerdas y si no te acuerdas, puedes ir a YouTube o Vimeo o escuchar en audio descargando de la app de Semilla lo que vimos en la primera parte de aquí de capítulo 4. Pero era una de las cosas importantes, es que es el anhelo de Satanás hacia la humanidad, es pastorearnos, pero conducirnos a la muerte. Okay, eso es su anhelo. Entonces, y no es como la contraparte de Jesucristo, pero el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y verdad. Y lo importante con eso es que Él, siendo un humano, nos pudo redimir. La intención de Satanás, aunque te dice que te va a llevar por delicados pastos y junto a aguas de reposo, te va a hacer reposar y todo eso, pero lo que ofrece no cumple. Okay. Entonces su intención es conducirnos a la muerte. Y si puedes entender eso, que en Salmo 23, aunque ande en el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Y la intención de Satanás es dejarte en el desierto y abandonarte ahí, riéndote. O sea, ver tu ruina, ver tu desolación, ver tu perdición final y destruir en ti la imagen y semejanza de Dios en el proceso y al final. Esa es su intención. Y eso te ayuda a entender mucho de lo que está pasando, los procesos que están sucediendo alrededor de nosotros en el mundo. Y te ayuda a entender por qué hay como un jaloneo en tu ser, hay voluntades desde tu mamá, desde la abuelita, tu papá, tu esposa, tu esposo, tus hijos. O sea, hay voluntades operando, jalando, influenciando, empujándote, recordándote, molestándote. O sea, hay voluntades operando en eso. Ahora, hacemos un paréntesis. Cuando empezó la Reforma Protestante, había dos modelos filosóficos operativos en cuestión de cómo sabemos lo que podemos saber, ¿ok? Se llama epistemología. Entonces, si aprendes esa palabra epistemología y dices, bueno, si hablando en términos epistemológicos, si dices eso, vas a impresionar a medio mundo. La otra mitad no te estaba oyendo de por sí, pero a los que sí les vas a impresionar porque sabes palabras. Okay. Pero epistemología es acerca de esas teorías o ideas acerca de cómo sabemos lo que sabemos. O sea, una cosa es realidad, pero cómo conozco esa realidad. Okay. Entonces, los dos modelos eran basados en Aristóteles, lo que él ofreció, que eso ya es tiempo atrás, y Platón. Okay. Entonces, si tú y yo empezamos a entender eso un poco, lo que estaba sucediendo en Roma es que estaban aplicando el modelo de Aristóteles, que entre todas las cosas, ¿cómo podemos saber? Una de las cosas que afirmó ya de filosofía a teología es que la voluntad humana no está caída, o sea, no está corrompida. Okay. Ahora, los reformadores adoptaron el modelo de Platón porque empezaron a entender una de las cosas es que Platón está de acuerdo que no puedo ni querer todo lo que es bueno y justo. No lo puedo querer. Puedo querer gran parte de eso, puedo amar en gran parte lo que es bueno y justo y puedo aborrecer lo malo en gran parte, pero no perfectamente. Mi voluntad está dañada, está deficiente. Entonces, y es interesante ver lo que pasa con eso, porque entonces en Roma decidieron dar edictos papales por decir que esto es verdad, ¿ok? ¡Pum! Esto es verdad.
quiérelo, obedécelo. ¿Okay? Entonces parte del problema es que dejó una deficiencia, entonces Roma tuvo que tomar prestado del modelo de Platón y empiezan los conventos, el monasticismo, el celibato, misticismo, y tienes San Francisco y Santa Teresa, y tienes todo eso, y experiencias de los santos, por decir, o sea, revelaciones, pero otra vez, o sea, que en algún modo Dios se inserta, pero por eso misticismo. Ahora, en la Reforma estaban diciendo así, no, sino Dios descarga todo con nosotros. Entonces, como una experiencia, un conocimiento místico, no es místico porque no está oculto, es revelación. Entonces ya te das cuenta por qué hablamos así, por qué exponemos las escrituras, por qué te decimos trae tu Biblia, lee tu Biblia, escucha la exposición y tú usa tu criterio para decidir si es lo que dice y diciendo esto, si es verdad. ¿Okay? ¿Por qué? Porque confiamos en que Dios es el que descarga y Dios ilumina y Dios revela y no necesitas un tercero como pasándote la cuenta. Y eso trajo consecuencias y cambios en cultura de ambos lados. ¿Okay? Y aquí estamos hoy. Y dices, bien, pero para que entiendas esto, Santiago, como epístola, Jacobo escribe a sus compatriotas, los de su nación, que ahora son discípulos de Jesús, creyentes en Él, y están batallando porque hay costumbres y hay partes de su credo que no están basados en la palabra de Dios, sino en misticismo. Okay, por un lado en algo místico y por otro lado en una muerta ortodoxia, o sea, simplemente ser fariseos y cumplir todo lo que dicen los mandamientos, cumplirlo aunque no quiero. Y eso es el problema. Nicodemo va con Jesús y dice, sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús le responde, y es interesante ver eso, porque él nomás no le hace una pregunta, pero Jesús habla como si Nicodemo hubiera hecho una pregunta. Le contesta y dice, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo dice en tantas palabras, ¿qué? ¿Cómo? Sí, tienes que nacer del Espíritu. ¿Qué? Entonces Jesús explica todo eso y eso explica algo que nos pasa, que puedes leer textualmente la Biblia, pueden hacer una exposición bíblica correcta, muy transparente, o sea, no hay trucos, nada está estirado, nada está torcido, y aún así se queda así en el papel lo que dice y necesitamos otra cosa. Entonces, hablando acerca de lo que es nacer del Espíritu, porque Nicodemo está así y Jesús dice, tú eres experto en la ley y no entiendes esto. ¿Y por qué hace esa referencia? Bueno, Hillel, el abuelo de Gamaliel, que es otro viejito en Jerusalén, junto a Nicodemo y otros, están en el concilio y todo eso. Gamaliel, su abuelo Hillel, es considerado hasta hoy el rabí más importante en cuanto a comentario e interpretación de las Escrituras. Y él entonces, él hizo parábolas, él hizo alegorías, o sea, él hizo una exposición de las Escrituras. Y él es el que empieza a decir, bueno, esto es como una parábola de parte de Dios. Esto no es, o sea, por eso Jesús dice, cualquiera de ustedes en el día de reposo desata su burro y lo lleva al bebedero porque tiene sed. Aunque es el día de reposo, no debes hacer trabajo, pero tienes compasión de tu bestia. Okay. Entonces, ¿por qué? Porque sana una ancianita que está encorvada así, le sana la espalda en el día de reposo en la sinagoga y le critican. Entonces hay eso, como que los fariseos muy así, no y no y no, ¿ok? Nomás no, ¿por qué? Escrito está. Sí, escrito está, pero amarás a tu prójimo como a ti mismo, aun tu burro.
lo amarás, lo cuidarás, porque somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y todo lo que hagamos que es como Dios haría por el burro, que Dios no lo hizo atado. Entonces, para que el burro esté bien, a veces lo tienes que desatar y llevarlo a beber agua. Ok, entonces, viendo eso, ¿estás todavía ahí o ya te fuiste? Ok, entonces viendo eso podemos entender, por eso el estilo de Jesús de enseñanza era exposición directa y decir, es como, el reino de Dios es como. Ok, entonces haciendo como comparaciones para entender mejor. De hecho, parábola es aventar algo y que caiga junto a lo que estás tratando de explicar. Es una comparación y una semejanza, parábola. Ok, una bala, un balón es algo aventado. Hablas griego todo el día y ni lo sabías. Pásame el balón. Que no tengo varo. Varo es peso, ¿ok? Entonces no tengo varo. Entonces hablas griego y ni lo sabías, ya eres todo un erudito, estamos asombrados de ti. Ok, entonces, llegando aquí a 4:13, versículo 13 en capítulo 4, todo esto de lo que Dios anhela, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente, ardientemente. Ok, entonces hay un celo de Dios en esto y hay una envidia que es de Satanás. Y el único en la Biblia que puede tener celos bien y andar en santidad es Dios. Porque Dios quiere esto para sí mismo. Y quiere mi afecto para sí mismo. Y yo sé que cuando lanzamos eso, algunos se quedaron así. ¿Cómo? Que Dios quiere mi afecto para sí mismo. ¿Por qué? Porque nos hizo para sí mismo. Entonces, hasta que mi corazón, no solo mi entendimiento, pero que mi corazón también lo quiera, entonces nunca voy a estar bien. San Agustín, Platón, o sea, su base para entender a Dios era la filosofía de Platón. Necesito que Dios haga algo, yo no puedo llegar a Él solo. Entonces, y porque yo no puedo ni quererlo bien, a menos que Él intervenga. Y dices, pues yo creo que eso también me pasa. O sea, haces tus decisiones para principio de año y son buenas intenciones y buenos propósitos y todo eso, pero como que no lo puedes querer bien. Sabes que comer así como comiste en la carrera de Guadalupe Reyes, que así el ser humano no puede comer y estar bien, pero lo haces cada año. ¿Lo sabes? Quieres hacer bien y no lo puedes hacer en forma constante y consistente. Ok, entonces sabes cuando comes esto que vas a tener reflujo. Y lo comes. Y dices, no importa, aunque me duela. Ok, entonces necesitamos ver eso porque eso es lo que nos pasa. Ahora dirás, bueno, eso no es espiritual, no, es una parábola. Es algo que pongo junto a lo que estamos tratando de entender en lo espiritual y lo entendemos muy bien de mediados de diciembre hasta el 6 de enero, que ya pasó y ahora ya todos podemos ser normales y diligentes y prudentes y demás. Ahora, versículo 11, entonces, llegando a esto, eso te ayuda, todo lo que he dicho te ayudará a resistir al diablo, pero primero dice acércate o sométete a Dios. Resiste al diablo y él se huirá. Tienes que entender eso porque los que lo ponen como si fuera nada más piu, piu, piu. Así, como una pelea, una balacera con demonios o con el diablo. Nunca vas a ganar así porque así nos está llevando. No hay flechas, no hay balazos, no hay nada de eso, pero sí hay pensamientos, hay ideas, hay sugerencias. Están volando todo el tiempo. Entonces necesitas usar tu voluntad, que aún así está dañada, y tu entendimiento es imperfecto, es deficiente, pero sí funciona y mi voluntad sí funciona. No muy bien, yo manejé un bochito con 3 cilindros y sí llegas, gastas más gasolina, pero sí llegas.
aventando humo, pero si llegas. Entonces, con 3 cilindros no es como debe de ser, pero sí llega el carrito. Entonces, no, mi voluntad está funcionando quizás 2 cilindros, 3 cilindros, entonces uno nomás así y malgasta combustible y hace ruido y avienta humo y los vecinos dicen, este no sabe cuidar su carro, y tus vecinos dicen, este no sabe vivir, porque tu voluntad está dañada, está corrompida y tu entendimiento está dañado, no puedes enfocarte bien, no puedes recordar bien las cosas, ¿ok? Te duermes en mis sermones, o sea, porque tanto el que oye como el que habla están dañados, defectuosos. ¿Okay? Esas son realidades. En Edén, Adán y Eva no tendrían ningún problema para entender lo que Dios dijo. En cambio, no le obedecieron. Entonces, el problema es que no le entiendo a la Biblia. Eso no es el problema, porque Adán y Eva entendieron lo que Dios dijo. El problema fue su afecto. Querían algo que Dios no quería. ¿Okay? Y si puedo entender que todo reposa en mi afecto, realmente el balance va a cambiar, la corriente va a cambiar, todo el avance que puede haber en mi vida va a suceder porque mi afecto cambia. Entonces, o sea, yo puedo estar muy mal y Dios me hace entender una cosa y ya sale la ecuación. Porque es una ecuación, es matemáticas. El problema es que no me importa, no quiero, ya odio álgebra. Okay. Entonces, ya no quiero, ya no me importa. Entonces, ese es el problema. O sea, ¿cuántos aquí o fueron o tienen adolescentes? El problema está en nuestro afecto. No quiero. Así es, que no entiendes, sí entiendo, nomás no quiero. Y es un pleitazo. Entonces puedo yo entender que eso es lo que me pasa con Dios. Aún queriendo, me falla. Aún entendiendo, me falla. Y Dios no falla. Entonces tenemos que ir con esto, ya versículo 11, por fin. Hermanos, no murmuréis unos de los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley, juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, tú no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Está muy fuerte. Pero luego cambia de dirección o cambia como a otro pie y dice versículo 13, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, vamos a Playa del Carmen a chambear, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, no más que luego viene un huracán y destruye toda la economía y ya no tienes chamba. Pero bueno, haces un plan. Y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactéis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y dices, ay Jacobo, ¿por qué tan aguafiesta? Porque todos están diciendo cuál es tu plan. Tienes que entonces planear tus obras, tu proyecto, y luego tienes que trabajar en tu plan. Y todos te van a decir eso. Puedes ir a World Trade Center cada cuando y te van a decir esto, y hay especialistas que van a llegar al cunero de aquí de Semilla y decirnos lo que hay que hacer diferente para que se haga bien. Y yo nomás digo, seguramente tienes toda la razón. Y seguramente porque hay gente que se apunta para ayudar en estacionamiento y trae buenas ideas, pero trae discordia también, como te explico. Entonces seguramente si le hiciéramos caso lo haríamos todo mejor. El problema es que tienes que arar con estos bueyes en tu campo. Eso es lo que hay. ¿Ok? Entonces si los surcos van a salir chuecos.
Porque la mitad de los bueyes son cojos y la otra mitad son tuertos. O sea, eso es lo que hay, señores. Eso es lo que somos. Entonces, hacemos lo mejor que podemos y aún así está es parcial. Eso es la realidad. Y ve, Dios no nos abandona, pero no se detiene tampoco. Es muy importante ver eso, que Dios dice, bueno, me acepta como soy y ve que estoy así, que este está tuerto y yo soy rengo, entonces andamos jalando así en la yunta y el arado va quién sabe dónde y así, y Dios dice, ¿quién dijo que los surcos tienen que ser derechos? ¿Verdad? La idea es que fluya el agua a la hora de riego, que el agua llegue a las raíces todo parejo y que las milpas crezcan bien. Eso es lo que queremos, ¿no? Se ve bonito cuando todo está así. Por eso muchos están enamorados de arte zen y de ver como un jardín japonés y como no puedes ni vivir en ese jardín. Lo que necesitas entender de arte japonesa es que no tiene humanos. Tiene caricaturas si acaso, pero no tiene humanos. Entonces, así como en el occidente, el estilo minimalista no está hecho ese mueble para que un ser humano se siente ahí. Trata de hacerlo. Te sientas en un sillón minimalista y es incómodo y ya te duele el cuello y la espalda y todo, o estás así. ¿Sí o no? Entonces, está hecho para decir que el mundo sería mejor con lo menos. Entonces usa materiales no orgánicos muchas veces y que realmente son espacios. Ves en revistas y libros y un ser humano realmente no cabe ahí, o al menos si cabe lo descompone. Y en el arte japonés lo mismo, y luego vas así, todos quieren un jardinero japonés porque te lo va a dejar de primera, pero realmente entonces toman así el rastrillo y le hacen así en la arena y le hacen figura y una piedra y otra piedra y una plantita, pero no vayas a ir a ver la plantita de cerca porque ya tus patas dejaron huellas, ya echaste a perder. O sea, necesitamos ver eso. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho? Ha hecho el mundo para que el ser humano habite y haga puentes y cuadros y canciones y roscas de reyes y haga 1000 cosas. Porque aquí sí cabemos, aún defectuosos, aún caídos, sí cabemos. Entonces, eso es importante. Y dices, mira Jaime, sí, la carrera Guadalupe Reyes me dejó un poco mal y eso es muy complejo. Ok, pero ya te despertaste, ¿verdad? Ya. Okay, ya. Entonces, ¿por qué no murmurar? ¿Por qué no hacer planes de este estilo? ¿Por qué no estar juzgando unos a otros? Bueno, por eso el título aquí es simplemente tranquilidad. Dios nos está redirigiendo nuestra atención. Ok, entonces todos nosotros tenemos un problema que el vecino, a lo mejor tú eres ese vecino, se imagina que todo el fraccionamiento y la colonia ha estado esperando todo el año para que cante karaoke. Que de veras, o sea, nuestra vida es incompleta, vacía, sin luz, sin color, sin sabor, porque el vecino no ha cantado karaoke y hace falta. ¿Okay? ¿Sí o no? Bien. Entonces, ¿y qué haces? Vas y estacionas tu carro frente a su casa, le haces así cuando pones el seguro para que suene la alarma y ya te vas a Semilla, domingo y sábado hasta las 4 de la mañana cantando karaoke, pero dices, buenos días, Dios les bendiga. Y te vas. O sea, que eso realmente resuelve algo, pero desahoga un poco de irritación, pero no resuelve nada. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un ejemplo exagerado, pero dices, no, tal cual. Pero bueno, entonces, ¿qué es nuestro problema? Igual si estás dejando tu bebé en cunero y algo como que yo creo que sería mejor esto, pues para tu angelito quizás mejor, pero hay otros angelitos ahí. Entonces,
para tu carro o a tu forma de ver o por tu costumbre o lo que sea, entonces estacionamiento debe de funcionar de esta manera y así. Los músicos, mi hijo se vería mucho más guapo en la batería del que el que está tocando, la verdad. El que le hace falta aquí al grupo de alabanza es mi hijo que toque batería y no este. ¿Okay? Entonces sí tenemos eso como que, y ¿sabes qué? Para tu tranquilidad, vuelve tu mirada hacia ti. Porque tienes mucha tarea, muchos pendientes, mucho que no has estado atendiendo. Vuelve tu mirada a ti. Es que mi papá, allá tu viejo, vuelve tu mirada a ti. Es que mi esposa, vuelve tu mirada a ti. Hay muchas cosas que no estás atendiendo, que necesitas simplemente todo lo anterior de Santiago, ya es suficiente para ocuparnos, pero el querer cambiar a una persona, porque todos nosotros hemos aprendido a soportar a alguien que es súper difícil. Estás sentado casualmente en tu misma silla hoy. Y soportas y perdonas y le das otra oportunidad y le crees todo lo que promete y todo. Eres tú y sabes soportar. Sabes entonces cómo vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Lo soportas y reconoces. Si yo no me puedo cambiar muy bien a mí mismo, puedo ir a que me hagan depilación, que me pongan implantes, que me hagan un bronceado en una cápsula para no gastar hasta en Acapulco. Pero todo eso estoy cambiando lo de fuera, es lo más fácil. Y por eso Pedro nos dice que no hay que concentrarse tanto en eso porque desatiendes. No es porque es feo ser bonito, sino estás desatendiendo algo que pide más atención, más de tu diligencia, más de tu pensamiento, lo de adentro. ¿Okay? Donde están las cosas ya bien cocidas, la verdad. O sea, ya hay que vaciar esto. Entonces, no murmuréis, otra vez versículo 11, no murmuréis los unos de los otros. Y dices, pero es que no sabes. Y sí, se siente mejor desahogarte, pero no murmuréis los unos de los otros. ¿Por qué? Porque no hay una pretensión, ni siquiera hay un propósito, pero tampoco hay una pretensión de acción ahí. No vas a hacer algo. Y a veces, o sea, el problema de murmuración es que estoy tan aturado yo en eso que tampoco estoy buscando las formas. Entonces algunos, o sea, si tu marido es buen proveedor, juega con los niños, les ayuda con su tarea, nunca me contesta feo, bien trabajador, pero ronca como 3 marineros, vas a tener que decidir algo. No lo soporto. Mejor sola que desvelada. Ok, pero ve lo que está pasando. Esto es insoportable. Pero tú sí te perdonas tu risa que parece ametralladora y perfora a la gente. O sea, entonces yo sí tengo una forma de verlo diferente, de ponerlo en otro marco y de repente ya es un poco más tolerable la cosa. Entonces, sí hay forma. Entonces, si yo aprendo no solo a amar a mi prójimo como a mí mismo, que eso es lo que Jesús dijo, pero para sus discípulos es amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Y eso va a salir caro. Sí, como Él nos amó, va a salir caro. Pero salió caro porque eso es lo que vale. Nos redimió. Entonces, seguimos. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. A ver, yo no estoy juzgando. Claro que sí, estás juzgando, pero vamos a seguir a ver qué dice toda la palabra de Dios, no nada más aquí. Entonces, uno solo es el dador de la ley, el que puede salvar y perder, pero tú quién eres para que juzgues a otro. Vamos por favor a Romanos 14. Entonces, cuando vemos esto, sí hay una base para entender esto un poco más.
¿De qué se trataba? Todos venimos de algún trasfondo, ¿verdad? Y algunos vienen de un trasfondo, ya sea evangélico o no, pero legalista o muy moralista, en donde podías como presentar algo públicamente que no era realmente cierto, pero sí era presentable, ¿no? Entonces, pero el problema es que si como cristianos estamos caminando, estamos avanzando, tarde o temprano nos vamos a conocer. Nos vamos a conocer bastante bien. Si estás sirviendo en estacionamiento, como los hombres que lo hacen, llegan a conocerse bien. Y es un buen compañerismo. Las de cunero, siempre va a haber ay, ya llegó fulanito otra vez, tú cambias su pañal, es que son vegetarianos. No puedo. O sea, quién sabe, pero, o sea, entonces siempre, otra vez hay un compañerismo en eso, son compañeras de milicia y aguantan. Entonces, eso es lo que pasa, llegas a conocer a otros bien. Y no siempre ese conocimiento es maravilloso y lindo. O sea, empiezas a conocer sus defectos, sus arranques, o sea, ¿cuántos de ustedes, tu papá en cada reunión familiar tiene que contar los mismos 3 chistes? ¿Sí o no? Entonces, ahí va, entonces te volteas a ver a tu hermano, ya va a contar esa vez que te caíste dentro del tinaco. Servido. Ya lo hizo. Entonces empezamos a conocernos bien y entonces nace rencor, nace irritación, celos, envidia, por no decir más cosas. O sea, con eso ya estamos con tareas. Capítulo 14 de Romanos es eso. O sea, estamos viviendo juntos, trabajando juntos, sirviendo al Señor juntos, pero empiezan a salir opiniones, preferencias, estilos, y es que en mi casa no lo hacemos así. Es que en mi casa solo hacemos pozole rojo, nunca verde. Entonces empezamos a tener problemas con eso. Siempre o sea, haz otro plan porque siempre promete y no entrega. Acuérdate que hace 2 años sugirió que hiciéramos esto con pollo rostizado y luego ni vino. ¿Cuál pollo? Tú nos quieras Subway, qué asco. O sea, estamos así, no, así. Entonces ya está. Pues yo pienso que pollos rostizados sería fabuloso, ¿no? Y todos están, no. Entonces esas son realidades de vivir y trabajar y caminar juntos. Así que, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Y qué es el débil en la fe? Vamos a ver su descripción. Dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, no come carne. El debate de aquel entonces, que no es un debate hoy, hay otros debates hoy, pero el debate de aquel entonces era como típicamente lo que comprarías en el mercado de un carnicero, él lo compraba de un templo pagano y era un animal previamente sacrificado en un templo a un dios, a un ídolo. Entonces algunos decían, yo no quiero participar de la idolatría, entonces no voy a comer eso. ¿Ok? Entonces así. En 1 Corintios se resuelve en mucho más detalle, pero simplemente aquí a los romanos Pablo está diciendo, esto sucede. Eso es una realidad que sucede. El que come carne, y no importa que fuera sacrificado aquí en la Guadalupana o aquí Santa Cecilia, o sea, cada carnicero tiene también y te regala su calendario y todo a fin de año. Entonces, ves eso, el que come no menosprecia al que no come. El que no come no juzgue al que come porque Dios le ha recibido. Estamos en un proceso. Efesios 4, hasta que todos lleguen a la plena estatura del hombre perfecto en Cristo. Todos estamos creciendo, Dios está llegando a cada uno quizás en diferente secuencia para cambiar cosas, para reemplazar ideas o convicciones que no van, pero Dios lo está haciendo en otra secuencia. Entonces, pero estamos así. Ahora, la tendencia, si todos pasamos por el régimen militar en el sistema educativo, la tendencia es todos con el mismo corte
de cabello, todos con los mismos zapatos, mismo uniforme, desfilando, haciendo todo eso. Pregunto, ¿el sistema educativo en México es ejemplo para el mundo? No. Bueno, entonces, ¿por qué lo va a hacer para la iglesia? ¿Sí me explico? ¿Por qué va a ser ejemplo para la iglesia? Cuando Dios nos da instrucción bastante detallada y completa acerca de cómo vivir y caminar como iglesia. Dices, sí, todos somos productos de un sistema, ¿verdad? Entonces llegamos a la iglesia y tenemos que cuestionar algunas cosas. Lo llamaron escuela dominical, por ejemplo, porque un señor, parece que en Inglaterra fue. Los ingleses no tienen buena comida, pero han tenido muy buenas ideas. Entonces, él vio que, porque las leyes laborales contra empleo de menores no existían todavía. Entonces, fue un tiempo de muchos cambios. Abolieron esclavitud, por ejemplo, en todo el imperio británico, pero una de las cosas que él vio es que niños estaban trabajando 6 días de 12 horas cada día, completo. O sea, ni hoy, ni adultos. Bueno, si eres maestro, sí, pero entonces, ¿quiénes son maestros? Y me van a decir, no es cierto. Entonces, es así. Entonces, haciendo así, él dice, entonces domingo quieren jugar y no quieren ir a la iglesia, que sería muy bueno que escucharan. Pero se dio cuenta, no iban a la escuela, eran de familias humildes. Entonces tienes a un niño de 7 años trabajando en una fábrica, cuidando y cambiando porque están embobinando hilo, estambre y todo eso. Niños salían lastimados, perdiendo manos y ojos y todo eso. O sea, no había protección para menores. Era la industrialización. Entonces, él dice, vamos a hacer escuela dominical. Y va a haber deporte, activación física, ¿ok? Vamos a tener deporte. No, pero es domingo, hermano. Es el día del Señor. No podemos hacer deporte. Estos niños están encerrados en una fábrica de sol a sol toda la semana. Vamos a hacer deporte y vamos a enseñarles a leer y escribir y vamos a usar la Biblia para entonces escuela dominical. Y ahora ya cambiaron las leyes laborales y los niños ni siquiera tienden su cama, pero pues ahí está. Al menos ya tienen más tiempo libre para ser niños. Ahora, ¿qué hacemos? Seguimos con un régimen de escuela con los niños y no es iglesia. O sea, no es la asamblea de los santos, de los redimidos. Ok, entonces sí tenemos que, bueno, ¿por qué lo estamos haciendo? Pues es porque siempre lo hemos hecho así. Ok, por eso no creían a Noé cuando estaba haciendo el arca. Es que no, ¿qué es lluvia? ¿Qué es esto que tú estás diciendo? Que nunca, o sea, ni siquiera un charco se forma en mi casa menos que yo tire una cubeta de agua. O sea, ¿cómo? Entonces, pero el hecho de que nunca ha sucedido algo antes invita a un milagro, invita a una intervención de Dios. Entonces seguimos. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Si así su amo le dijo, si así su jefe le dijo, hazlo así. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Hace años estuve en una muy buena taquería en otro lugar y estamos cenando tacos, éramos 3, un tehuacanero, yo y un señor. Que estaba traduciendo las escrituras. Entonces traen traen consomé, pidió consomé, y traen así la tacita de consomé y tenía como una fractura. O sea, se veía la rayita en lo que era la porcelana, ¿ok? Entonces, y dice, si esto, o sea, imagínate, ahí está la mesera, es una chica, está trabajando aquí y de día va a una prepa y, o sea, ella nomás quiere salir adelante, sus papás confían en ella, o sea, tiene toda una historia y dice, esto en los Estados Unidos clausura un negocio si sirven los alimentos en esto, o sea, y yo así. No lo conozco, nomás llegó de la calle y se sentó aquí.
O sea, que el otro, el tehuacanero, se puso bien rojo así, porque bueno, y la mesera, ¿qué? Si ella dice al jefe, pero es que está un poco estrellado el plato. Te contraté para servir los alimentos, no para decirme qué hacer, ¿no? O sea, si has trabajado en restaurantes, sabes que así te contestan. Si quieres seguir trabajando en el restaurante, haces lo que te dicen. Pero creo que esto ya está pasado, Señor. Sírvelo. Y todo lo cargan a los meseros cuando tienen que hacerlo. Tú trabajas para las propinas porque te pagan una miseria. Entonces, ¿qué haces con eso? Yo, habiendo trabajado en restaurantes, sabiendo ella que, además, echaron el consomé hirviendo, ya mató los bichos. Le cambié con él y no me hizo daño. Entonces, ¿qué? Vamos. O sea, siempre hay otra forma en estas cosas y no se tiene que armar siempre cada cosa y juntar bancas y prender todo y cerrar la paloma de la paz y el niño artillero y aquí. O sea, no es necesario armarlo de tal grado cada vez que algo no me parece, ¿o sí? Entonces, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno si su señor le dijo? Para sus propios señores está en pie. Entonces lo que este amigo tenía que haber hecho es hablar con el dueño, que no está. Pues dejar un recado así. Le quiero dejar esto, que lo dejen al dueño de la taquería. Gracias. Dejar una buena propina para que cumplan, pero se nos hace caro, es más vueltas, son más pasos, no traigo un papel, no traigo pluma. ¿Sí me explico? Ok, dime que no vienes preparado y que eres un flojo, pero no has resuelto nada, nomás te desahogaste. ¿Sí me explicó? O sea, sí te desahogaste así, y nosotros así comiendo, y que le veo a la chica, digo, está muy rico, ¿algo más? Sí, por favor, más consomé en este mismo. O sea, ¿cómo le haces? O sea, ella no tiene la culpa. Ahora, cuando tiene la culpa, le puedes decir a la que tiene la culpa, oye, esto no está bien. Pero no hemos resuelto nada si simplemente descargamos nuestro estrés o inconformidad a una persona ajena al problema. Entonces, ahora ve y aplica eso aquí en tu iglesia. Por eso vienen a quejarse conmigo, ¿verdad? Yo no soy el dueño. ¿No te has dado cuenta? Yo no soy el dueño. Habla con el dueño. Ahora, si nos regaña a los de estacionamiento, a los de cunero, a los músicos, al que predica, o sea, si el dueño de esto nos regaña, pues vamos a tener que hacerle caso, ¿sí o no? Habla con el dueño. No me hace caso. ¡Oh! ¿Por qué será que Dios no te hace caso? Eso es entre tú y Él, pero aquí está la Biblia que te puede dar algún tip para entender. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, o sea que el domingo hay ciertas cosas que no se pueden hacer, por ejemplo. Y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Si tú marcas tu Biblia, sería muy bueno subrayar esta última frase. Cada uno esté plenamente convencido en tu propia mente. Ahora, ¿con qué te convences? ¿Por tu conveniencia o por las Escrituras? Entonces, porque yo me he topado con costumbres, por ejemplo, el uso del velo en las mujeres, en las iglesias. Y dije, y me daban sus razones, pero decía, bueno, pero la Biblia dice esto. No, hermano, porque dice que si le es vergonzoso, entonces que se rape. Digo, bueno, hermana, o sea, también que se rape. Pero eso es lo que dice, entonces fue bueno para mí porque me puse a estudiar a fondo, palabra por palabra, verso por verso en ese capítulo, que muchos que te lo citan ni saben dónde la Biblia lo dice, pero sí te lo aplican.
¿ok? Entonces hay que ver eso. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, pero ¿cómo te convences o qué es lo que te convence? Eso cuenta. Y si no vas a tener el empeño para buscar en la palabra de Dios razones, sino bueno, es que dijo el hermano Aldison, es que dice el hermano MacArthur, es que dice, o sea, ¿qué? Y el demonio va a decir, a MacArthur conozco y a Jesús conozco y a MacArthur sé quién es y tú quién eres. O sea, cuidado con eso de estar siempre abanderados de movimientos, denominaciones, etcétera. Cuidado con eso, porque la Biblia es útil para todo lo que necesitamos y es inspirada por Dios. Entonces el hombre se puede equivocar. Tú y yo nos podemos equivocar, pero si siempre estamos regresando a las Escrituras, aunque nos equivoquemos, nos va a enderezar Dios. Entonces, ¿de acuerdo hasta ahí? Bien. Entonces, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Entonces tenemos algo ahora que es un fenómeno no nuevo, pero es como muy marcado ya desde la pandemia, que ya no es pandemia, nomás es endemia, pero síguele como tú quieras. Entonces, pero es esto, que pues la Biblia dice que donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces aquí estoy con mi chavito, con mi mujer y yo, y estamos viendo esto en YouTube, entonces no es necesario congregarnos, ¿de acuerdo? Y algunos están así. Sí, tengo micrófonos en tus sillones, en tu cocina, en todos lados. Sí, no, eso es lo que se ha dicho siempre acerca de eso. Bueno, nos reunimos aquí, pero el contexto sí es importante. Acuérdate, texto fuera de contexto es pretexto. El contexto de eso que siempre se cita para justificar que entre 2 o 3 ya se hizo iglesia es en Mateo 18 y lo puedes buscar. Y es en cuanto a disciplina en la iglesia, cuando alguien no escuchó al que pecó contra él, okay, no lo escucha, o sea, pero hiciste eso, no le hace caso, entonces lleva 1 o 2 con él para que digan, no, pues esto es lo que yo vi también, no lo que te está diciendo, que ayuden a aclarar. Si no hace caso, lo dices a la iglesia, o sea, los encargados y líderes en la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, si la iglesia no tiene peso en su vida, lo que es esto, todo este gentío hermoso y complicado y defectuoso, aquí que estamos. Si no da importancia a eso, tenlo por gentil y publicano. O sea, traicionero, publicano y ajeno a todo este asunto. Está muy fuerte. Entonces, por eso dice, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, pero es para aplicar disciplina. Así es que adelante. Okay. Pero texto fuera de contexto es pretexto. Es un pretexto para no congregarse cada vez que se cita eso. Entonces tenemos una situación que de repente ya hay una fiebre por plantar iglesias. Entonces donde 2 o 3 ya es una iglesia. No, son 2 o 3. Si para los judíos decían que tenían que tener 7 hombres mayores de edad, 7, y uno tenía que ser levita, para que les mantuviera, aunque no hubiera altar ni nada, uno es levita y tiene que haber 7. Por eso en Hechos, cuando Pablo está en Filipos, va junto al río porque no había ni siquiera 7 judíos en Filipos. Pero fue la primera iglesia totalmente gentil. Entonces, viendo esto, o sea, podemos decir, bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Y algunos dicen, yo por eso, yo nomás voy a seguir a los demás borregos. Está bien. Está bien, pero entonces ya no podemos alegar, ¿ok? Ya no podemos estar alegando. Entonces, seguimos. El que come, para el Señor come, versículo 6, porque da gracias a Dios. El que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. No me pertenezco. Alguien me compró, entonces tampoco puedo estar moviendo mucho la barca porque no me gusta o no me parece en la ruta que estamos tomando. O sea, alguien me compró con su sangre, entonces tengo que tener esto presente.
Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Entonces esto ya vimos también en Santiago. Tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Entonces yo, como todo buen adolescente en forma, pleno, juzgaba a mi papá. Y de veras andaba siempre enojado con mi papá. Era delicioso ese enojo, porque daba mucha razón a mis intenciones y ocupaba tiempo y llenaba silencios cuando no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Podía justificar cualquier cosa porque mi papá. Ahora ya soy abuelo. Y ya de este lado ya las cosas se ven como de otro tinte. Pero yo así, y tenía toda la razón porque no buscan a Dios, yo sí. ¿Qué onda? O sea, casi no había nadie, todos eran hijos incrédulos de padres incrédulos llegando a Cristo, pero yo podía decir sí, pero mi papá sabía y lo dejó. Entonces, como justificándome con todo eso. Y no tienes idea de cómo lo extraño, cómo lo quisiera tener aquí, nomás que vieran, este es mi papá. Para que digan, este salió falloso de por sí, pero hiciste bien. Entonces, o sea, viendo eso, o sea, ¿qué es, con qué me justifico siempre por lo que otro no está haciendo bien? Yo no, con eso no me justifico. Yo con eso no me estoy colocando en el cuadro de honor porque puedo señalar a todos los que no están haciendo bien. Entonces, sí puedo estar todo el día hablando mal de los que van al cine, hermano. Esos lugares ni los pisa Dios. O sea, si tú entras al cine, Dios no te acompaña. Venga el rapto, pues ahí te quedas. A ver cómo terminó Infinity Wars. Entonces, o sea, y te pueden decir eso y todos están así. Pero lo van a seguir haciendo. Porque nunca hemos tocado el afecto de la persona. ¿Qué es lo que ama? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que extraña si no está ahí? ¿Okay? Entonces, cuando podemos entender eso, entonces ya estamos hablando, estamos palpando algo en cada persona. Pero entonces hay más respeto, hay más humor, porque palpo algo en ti y ya lo palpé en mí. Entonces, te conozco, me conoces y caminemos entonces con Cristo. O sea, ves que puede ser diferente todo esto y entonces estamos perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Tú dices que no has vivido con él. Ok, sí. Y tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y si lo tengo en esa voz, entonces puedo decir otra vez, tengo que voltear mi mirada hacia mí y ver si ya terminé mis tareas, ver si ya hice todo lo que está en mi cuaderno para hacer, ver si ya limpié los frijoles, ver si ya reparé el calentador de agua, o sea, ver si yo ya hice lo que me toca a mí hacer. Y si podemos dedicarnos más a eso, lo que pasa es, si tú ya acabaste, ya puedes ayudarle. ¿Por qué? Porque ya recorriste todo, pues ya puedes decir, ya vengo de tu futuro para decirte que así no está bien. Y esos son el valor de las canas, que puedo decir, vengo de tu futuro para decir que estás fatal, que de veras, das ganas de llorar. Pero entonces, ¿y por qué? Pues porque esto, ya te puedo decir las razones, porque ya recorrí lo que tú estás apenas iniciando. Entonces sí tiene cierto valor, entonces acábale, hermano, acaba tu cuaderno, acaba tu tarea. Termínalo, conoce, demuestra, y entonces eso te da peso y te da voz. Y te pone en las manos con qué ayudar a otro. O puedes desviar la mirada de todos para no verte a ti, para que vean a otro y tú puedes ya señalar sus defectos, para que no te vean a ti. Pero ¿sabes lo que eso causa al final? Te haces invisible. Entonces gritas y nadie te ve.
para ayudarte. Entonces sí tenemos que buscar otro camino. Bien, ok, dices, ¡ah! Vamos a 1 Corintios. Capítulo 5. Porque podemos decir, pero es que está haciendo esto, es que está viviendo de este modo. Entonces la Biblia es muy clara, tenemos que entender todo el contexto bíblico para entender lo que es juzgar unos a otros. Y aquí está dando Pablo un caso con los corintios que ellos llevaron al otro extremo lo de no juzgar. Y tenían que actuar y no estaban actuando, no estaban haciendo lo necesario. Porque ve lo que está pasando, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Entonces está viviendo con su madrastra, o sea, le quitó su mujer, su mujer de su papá, y vive con ella como esposa. Entonces, o sea, ¿qué onda con eso? O sea, eso está complicado y es mucha afrenta y está congregándose. A lo mejor recoge la ofrenda, toca el teclado, algo así en la iglesia. Entonces, sí, podemos, porque conozco que hoy hay iglesias que se jactan de que en su grupo de alabanza estos dos son hombres y están casados el uno con el otro. Y se jactan de eso para mostrar que nosotros sí entendemos el amor de Jesús. Ajá, pero no el amor a Dios. Porque lo que Dios compró con su sangre es de Él. Y se tiene que usar como Él dice. ¿Okay? Entonces, otra vez puedo nada más decir, pues yo nomás cito a Jesús. Jesús dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. Entonces no puedes así callar la voz del Antiguo Testamento o la voz de las partes en el Nuevo Testamento que no te gustan, como Santiago o Apocalipsis o Pedro o las cartas de Pablo. Tenemos que ver toda la Escritura como útil y necesaria. Entonces, y vosotros estáis envanecidos, se jactan de eso. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Y alguien me preguntó por qué destruyó el matrimonio y se llevó al marido de aquí de Semilla. Dice, pero ¿qué hace Jesús con los leprosos? ¿Los excluye o los trae? Bueno, ve a un dermatólogo, médico interno, y si él dice que tienes lepra, entonces ya oramos por tu lepra, pero eso no es lepra, eso es adulterio. Adulterio es engaño, viene del dolo, es un término legal, jurídico. Dolo es engañar con el fin de hacer daño. Adulterio es engañar con el fin de hacer daño. Entonces, eso es lo que pasó. Entonces, y se fue y así, y ya ni se casó con él. O sea, destruyó su propio matrimonio, hizo esto, o sea, los efectos de todo eso. Y digo, hermana, perdón, yo no te puedo decir hermana, discúlpame por ser tan apretado y tan cerrado, pero ¿cómo no consultaste a los otros involucrados en esto? Que sí llevaron dolor, que sí llevaron daño. O sea, sí está fuerte, ¿no? Entonces Pablo dice, ¿por qué se jactan de ser así? ¿Por qué son así? Porque el amor al prójimo no estaba en acción aquí. El amor a Dios no está en acción. Y seguramente el amar a otros, unos a otros en la iglesia, como Cristo nos amó, no está en acción. Entonces sí tenemos derecho y hasta obligación de cuestionar y decir, a ver, explícame. Y se ofenden, es que aquí no hay amor. ¿Crees? Allí no hay amor. Hay intereses, hay lujuria, hay egoísmo, hay idolatría, hay muchas cosas, pero no hay amor. O sea, dime en qué forma esto muestra cómo amas a Dios para que yo te pueda imitar. Dime cómo esto muestra amor a la familia del otro matrimonio que destruiste. O sea, dime cómo, así para que yo te pueda imitar y ser un hombre espiritual. Un hombre que es en verdad cristiano, que tiene el amor de Cristo. Entonces cuando lo pones en esos términos ya se ve fatal, pero no lo ponen en esos términos. ¿Quién se lo va a decir?
Entonces hubo un pastor de nuestro movimiento en Florida que tuvo varios adulterios, pero al final una mujer que fue esto y se dio cuenta que nomás la utilizó, fue y lo dijo a los líderes de la iglesia. Pero interesante, la esposa de ese pastor tenía tiempo diciendo algo no está bien, algo no está bien. Nunca está donde dijo que iba a estar, o sea, como que hay huecos, que está ausente de un lugar un tiempo, pero dijo que ahí estaba y no estaba. Hay esto, su afecto hacia mí ha cambiado, prácticamente no existe, algo pasa. Y nadie quiso, porque tenían sus trabajos como staff o porque eran otros pastores, y nadie quiso decir, a ver, dinos la verdad. Nadie quiso meterse. Entonces, ¿dónde está el amor? Y ve cómo estas cosas corrompen y cómo destruyen. Y otra vez lo que vimos la vez pasada, más antes en Santiago 4. Eso es el anhelo de Satanás, es destruir y robar y matar. Y distorsionar y destruir la imagen de Dios en cada uno de nosotros, en nuestro matrimonio, en nuestras familias, en nuestros hijos, en la sociedad. Borrar y destruir todo y que todo sea una caricatura de pesadilla. Y entonces por eso su desafío a Dios. Y si entiendes eso, no es que te voltees a ver ahora con lamparita a ver dónde está Satanás y qué está haciendo. Con eso vamos a poner más atención a la palabra de Dios, que es lámpara a mis pies, que es más dulce que la miel, que necesito esto y es escudo para mí, porque cuido lo que pienso. Entonces alguien no cuidó su corazón, no cuidó el corazón de una mujer de su congregación y así fue la cosa. Y hoy ese hombre no está restaurado y nomás maldice a todos. ¿Qué hubo? ¿Por qué no la ayudaron en tiempo? ¿Por qué dejaron que endureciera más su corazón? Quizás nada se podía hacer, pero nadie lo intentó. Entonces sí está brutal. Pero esa es la vida. Por eso al inicio de capítulo 4 en Santiago, ¿de dónde vienen las guerras entre vosotros? De nuestras pasiones. Por eso hay problemas. Ok, entonces, dice, ¿por qué no fue quitado? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Pablo, no juzgues, ¿ves? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ahora, yo he visto eso en acción, yo he visto cómo Dios empieza a rebanar. Y Dios empieza a podar, y Dios empieza a secar el pozo, empieza a marchitar todo. Entonces toda la belleza y gloria que alguien pensaba tener por agarrar ese camino, ya se va desapareciendo. Y dices, ay, pero ¿por qué Dios tan vengativo? Es amor, porque te estás perdiendo, y mejor de una vez que lo sepas, para ver si entonces como el hijo pródigo dices, ¿qué hago aquí? En la casa de mi padre, el que menos estiman come bien y duerme bien. ¿Qué hago aquí? Entonces, y algunos aquí, Dios ha tratado así contigo y se lo agradeces, porque te regresó a su casa, ¿sí o no? Entonces, viendo eso, dices, no, pues esto no es la forma. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Entonces, si afecta. Otros ven esto, dicen, pues fulano. Y mira, sus sermones durante ese tiempo me edificaron mucho. Entonces yo creo que no estaba mal vivir así él, porque sus predicaciones sí eran muy buenas. ¿No has escuchado eso? Hasta con eso ponen a Michael Jackson ya en el cielo delante de Jesús. Porque me cae bien, porque me gustó, porque fue chido para mí. Entonces es muy fuerte. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Entonces no lo tomes fuera de su contexto.
Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, o sea, diciendo yo soy de Cristo, fuere fornicario, avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Entonces sí hay como un límite en esto. Hay algo que nos hace parecer tajantes, que no hay amor, que no hay eso y todo, pero es lo que está escrito y realmente sí es amor. Nada más que no vamos a amar tu pecado como tú lo amas. Y no nos puedes tomar secuestrados a tu pasión o a tu pecado, que consintamos y que toleremos tu pecado como tú lo toleras. No lo puedes hacer. Y puedes vivir con un alcohólico, pero no le tienes que comprar. No, pero si no le compro me golpea. De por sí te golpea, ¿sí o no? De por sí te grita, ¿sí o no? Entonces, son cosas así, pero si el efecto de eso siempre es dejarnos aislados y sin ayuda y sin comunicación y confusos y debilitados. Por eso, no dejando de congregarnos. Necesitas adquirir perspectiva porque aquí hay otros y otras que han enfrentado y caminado esas cosas y pueden decir, ¿sabes qué? Vamos a orar. Ven, vamos a orar. Necesita gracia, necesita fuerza, necesita luz, necesita saber qué hacer. Ok, entonces, dices, no llores, ya vamos a terminar esto. Entonces, vamos más abajo. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Y sabes qué? Lo hicieron. Ya en 2 Corintios Pablo dice, ahora recíbanlo. Ya se arrepintió y se ve. Se ve su arrepentimiento. No se escucha, se ve. No es por lo que él dice, sino cómo está viviendo. Hizo lo correcto, entonces trátenlo como alguien que camina en lo correcto. Entonces, eso es restauración y poco se hace en las iglesias. Porque no se actúa, no intervienen a tiempo y no hacen lo correcto a tiempo, entonces hay un endurecimiento, hay un cinicismo, hay confusión y luego de repente dice, pero si yo hago esto, por eso luego dicen hijos de pastores siempre los peores. No porque lo sean, sino que es más fácil señalar a que corregirte a ti en tu casa. Okay, simplemente es por eso. Ahora, vamos por favor a San Mateo capítulo 6, porque luego dice en Santiago que entonces, pues, que vamos a tal ciudad y vamos a hacer tal y vamos a estar un año y vamos a prosperar de tal manera y todo eso. Entonces tenemos que el balance en eso. Mateo 6, versículo 25. Por tanto os digo, dice Jesús, habiendo dicho que no puedes servir a dos señores, tener a dos gobernando tu vida, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Pero luego viene una venta nocturna, luego viene el Buen Fin y no te dejan pensar en eso. Para ser pleno, para ser feliz, para que mi vida esté perfecta, necesito, y ya te dicen que necesitas. Entonces, pero no te afanes, eso es lo que Jesús dice, no te afanes por vuestra vida. Dice que el cuerpo es más que el vestido, dices, pero entonces voy a andar calzado. Aguas cuando vienes con argumentos extremos sarcásticos, porque revela algo en tu corazón. Ten cuidado de tu corazón. Habla como hablas, porque entonces nos avises de qué cuidarnos. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Entonces el codo es la medida de la mano al codo en un hombre y varía. Entonces ya pusimos sistema métrico, pero eso es. Pero entonces vas a añadir a tu estatura un codo.
Y me imagino en la multitud en el Sermón del Monte. Los adultos no, porque disimulan, pero un niño luego está así. Tratando, de ser más alto. Y no puedes. Yo me acuerdo de una película sobre seguridad y no saltar de la azotea de tu casa porque no eres Superman y te vas a lastimar. De todo esto y cómo agarrar y cómo llevar tijeras y no cómo manejar clavijas eléctricas y todo eso. Y había uno y va diciendo y una canción y Pepe Grillo narraba y nos decía qué hacer y qué no hacer. Entonces todo al final y dice Pepe Grillo al final, y acuérdate, nunca metas en el oído algo más puntiagudo que tu codo. Entonces ya la maestra prende la luz, ya la película terminó y ahí se ve el salón y todos los niños están tratando de meter el codo en el oído. Otra vez le dices a un semilloso que no haga eso, es lo primero que va a hacer cuando tenga oportunidad. Pero entonces Jesús dice, no te afanes por eso. Y tu vida Él ya la compró. En Romanos 8 dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Entonces eso no se le hizo demasiado a Dios entregar a su Hijo para salvarnos. Entonces, ¿dónde pones el límite? Tu comida, tu vestido. Entonces tenemos que tener perspectiva en eso. Por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Ahora, yo no soy pájaro, yo no soy lirio, dirás. Y es cierto. Entonces, si trabajamos, si hilamos, si sembramos, si cosechamos, si guardamos en graneros. Pero valemos más que los lirios que hoy están y mañana se secan. ¿Ok? Tienes que ver eso, que Dios lo tiene a la vista, todo esto que tú puedes tener como un afán. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, derrochando belleza en la naturaleza que nadie ni siquiera ve. ¿Cuántos vieron la alineación de todos los planetas del sistema solar la semana pasada? Si tú no te preocupas por lo que Dios ha hecho y tú quieres que Él se preocupe por lo que tú estás, ¿qué onda? Pero ve eso, pero Dios no por eso dice, pues yo en Cuernavaca voy a poner nube para que se eduquen y nadie pueda ver lo que yo estoy cuidando, que como estas cosas que vuelan a tal velocidad no choquen. Dios dice, ahí está, porque Él los disfruta. Entonces, ¿qué no disfrutará? Si te salvó con la sangre de su único Hijo, si con eso te compró y te redimió y fuiste lavado y fuiste perdonado, ¿acaso Dios no se encargará de belleza en tu vida? De estrellas y flores y sabores y aromas y todo eso, como que Dios, no, porque eso es de este mundo. No, pero cabemos en este mundo, ¿te acuerdas? Cabemos aquí. Y entonces sí hay aromas y sí hay cosas que ver y cosas que escuchar y todo eso, pero entonces lo que le da sentido a todo y me ayuda a cernir eso y apartar lo que no sirve es amar a Dios con todo mi ser, amar a mi prójimo como a mí mismo y amarte a ti como Jesús me amó a mí. Eso es lo que ya da el color más vívido y da el aroma más delicioso, y todo lo que podemos ver y tocar y comer y hacer y platicar empieza a cobrar más vida, porque entonces mi amor a Dios me configura y me coloca y puedo ver lo que Él ha hecho. Y en ti, como la vieja canción de los viejitos, porque veo en ti la gloria de mi Señor. ¿Qué? Yo te amo en el amor de Jesús o del Señor, depende de tu templo, pero bueno. Entonces, siendo así, ve, Jesús no está diciendo entonces, ve a tu cuarto y muérete de hambre y de frío. Eso no es lo que Dios está diciendo, pero ve cómo responde nuestro corazón. Algo tiene que mover ahí, algo tiene que cambiar. Porque entonces, ¿qué? Entonces, que no podemos, eso no es lo que dijo.
Y si tomas todo lo que Jesús dijo en los 4 evangelios, ya tienes para vivir. Y toda la Biblia todavía más ancha. Entonces, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 2 cosas: su reino, colocarme donde Él reine, 1, y 2, su justicia. Y obvio, eso me reconfigura a mí, eso me va a cambiar a mí, que yo me coloque en cierto modo, en cierto lugar, y que yo esté buscando lo que a Dios le agrada. Cuando me agrade a mí, voy a ser un hombre feliz. Y mientras puedo estar peleando con Dios. Ahora, vamos a seguir en Santiago y terminar ya capítulo 5, probablemente 2 o 3 domingos más. Pero con esto estamos viendo que lo puedes leer bien rápido, pero vivirlo cuesta un poco más. Y si puedes volver a esto, o sea, en lugar de verlo como una lista de tareas o requisitos, verlo como, Él ya me está diciendo de cuántas maneras puedo amar a Dios y de cuántas maneras puedo amar a mi prójimo. Y qué es el tipo de amor que tú necesitas de mí. Y si cada uno de nosotros puede agarrarlo y cacharlo de esa forma, entonces ya no es una cansada lista de tareas, sino iluminación. Vamos a ponernos en pie, por favor. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, como es muy ancha y nosotros tenemos deficiencia de atención y de memoria, Señor, camina con nosotros en estas cosas y vuélvelas a repetir y vuélvelas a enseñar, Señor, y muéstranos tus caminos y trázanos con un gis por donde hemos de caminar. Y sobre todo estas cosas, Señor, no tanto lo que hagamos, sino qué es lo que cautiva nuestro afecto. Es ahí donde vamos a empezar a resolver todo. Entonces, Señor, revélanos, porque eso es lo que nos hace falta siempre. Revélanos cómo nos has amado. Y será dulce nuestra meditación. Entonces, Señor, condúcenos en estas verdades, háblanos, recuérdanos los días de nuestra vida en que tu amor siempre ha estado, tu fidelidad es sólida y palpable y que nunca te apartaste. Y recuérdanos eso, Señor, recuérdanos todo tu amor para que sepamos cómo caminar. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.